México es la principal vía por la que el fentanilo está llegando a nuestro país, declaró Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una conferencia en memoria de Kenneth E. Moscow sobre seguridad nacional y contraterrorismo, organizado por el Consejo en Relaciones Exteriores en Nueva York. Sobre el consumo de este opioide, agregó que en México están viendo el peligro en su propia nación. Estamos trabajando en múltiples dimensiones, remarcó y detalló el trabajo con el gobierno mexicano contra el opioide. Agregó que la sustancia ilegal viene en píldoras y polvo e indicó que por la naturaleza del problema es importante trabajar con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en este desafío. Mencionó que el Departamento de Seguridad Nacional está trabajando directamente con los militares mexicanos que han sido asignados, Marina en particular, a interceptar la llegada de fentanilo. También mencionó que trabajan con su fiscalía para enjuiciar a los que mueven la sustancia ilegal y es relevante que la Fiscalía General de la República de México colabore. Remarcó que deben detener la producción y el tráfico en la frontera a su país. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no fabrica ni consume fentanilo, a pesar de las pruebas de lo contrario, y sugirió que la epidemia de opioides sintéticos es, en gran medida, un problema estadounidense que debería ser atendido en ese país. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, dijo el mandatario. ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? López Obrador hizo estas declaraciones durante una de sus conferencias matutinas justo antes de reunirse con Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que estuvo de visita en México precisamente para hablar de la crisis generada por esta sustancia. El pronunciamiento también coincidió con los llamamientos de los republicanos estadounidenses a utilizar el ejército de Estados Unidos para atacar los laboratorios de sustancias ilegales en México. El gobierno reconoció en el pasado que el fentanilo se produce en laboratorios de México con precursores químicos importados de China. De hecho, entre las autoridades estadounidenses e incluso mexicanas apenas se discute que casi todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos se procesa en México. En febrero, el ejército mexicano anunció que se incautó de más de 500,000 de pastillas de fentanilo, en lo que denominó el mayor laboratorio de sustancias sintéticas descubierto hasta esa fecha. El ejército dijo que el laboratorio al aire libre fue descubierto en Culiacán, Sinaloa. En la misma ciudad, en 2021, el ejército allanó un laboratorio que, según sus estimaciones, fabricaba unos 70 millones de pastillas de fentanilo al mes para el cártel de Sinaloa. Al fentanilo se le atribuyen unas 70,000 muertes anuales por opiáceos en Estados Unidos, e instituciones oficiales mexicanas también hablan de un incipiente consumo en las ciudades mexicanas de la frontera. López Obrador insistió en que parte de la culpa de la crisis que vive Estados Unidos con el fentanilo es por la falta de políticas para atender a los consumidores, las familias monoparentales o el problema grave de descomposición social. Las palabras del presidente contrastaron con las del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en Twitter, donde dijo que la reunión entre Sherwood Randall y el fiscal general mexicano tenía como objetivo mejorar la cooperación en seguridad y luchar contra el flagelo del fentanilo para proteger mejor a nuestras dos naciones. Para el analista de seguridad mexicano David Saucedo, está claro que el presidente miente con sus afirmaciones. Los cárteles mexicanos, sobre todo el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, aprendieron a fabricarlo, explicó. Ellos mismos compran los precursores químicos, instalaron laboratorios, fabrican el fentanilo, lo llevan a ciudades de Estados Unidos y lo venden, aseguró. Poco a poco han comenzado a crear un monopolio, pues los criminales mexicanos están presentes en toda la cadena de producción y comercialización, agregó Saucedo. Si bien es cierto que el consumo de esta sustancia sigue bajo en México y en gran parte confinado a las zonas fronterizas del norte, eso puede deberse a que el gobierno mexicano no es capaz de detectarlo. Un estudio de 2019 en la ciudad fronteriza de Tijuana mostró que el 93% de las muestras de metanfetaminas y heroína allí contenían algo de fentanilo. Saucedo indicó que las exportaciones de fentanilo eran tan lucrativas para los cárteles mexicanos que en el pasado no habían visto mucha necesidad de desarrollar un mercado interno, aunque ya empezaron a venderlo en algunas ciudades como la capital, León en el estado de Guanajuato,
en el centro del país o Monterrey, en el norte. Al margen de estos datos, el López Obrador insiste en que el tema se utiliza con fines propagandísticos y para atacar tanto a él como a su gobierno.